Entre Agencias Podcast, Marketing, Negocios y Emprendimiento, con Nicolás Guerrero y Wilber Ortiz. Bienvenidos todos, esto es Entre Agencias con Wilber Ortiz y mi persona Nicolás Guerrero. Es una serie de podcasts en la cual vamos a estar hablando de emprendimiento, negocios, marketing, pero ¿por qué Entre Agencias? Para eso le voy a dar la palabra a Wilber. Wilber, cuéntanos. Hey Nick, ¿y cómo vamos? A toda la audiencia que nos escucha en este momento, bueno, y nos ve también a través de YouTube. Sí, la idea es compartir experiencias de parte de nosotros como directores de agencia, las situaciones que se nos presentan con los clientes, los casos prácticos, todo el aprendizaje que queda también de este proceso que llevamos acompañando a muchas empresas y emprendimientos a que salgan adelante en este mundo digital. Así es, creo que a muchos les va a parecer súper interesante. Y el tema de hoy, los 5 peores errores del marketing en la era del COVID. ¿Qué tal? Sí, mucho aprendizaje en este periodo de esta era COVID con respecto a los negocios. Se han presentado muchas situaciones. Algunos negocios, empresas han tomado la delantera, otros se han quedado como pensando y replanteando o observando a ver qué sucede, pero definitivamente queda aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que estamos a la expectativa de que venga una era de COVID complementaria, ¿no? O plus, Sí, si podemos decirle, sí, parte 2. Entonces, yo creo que es mucho el aprendizaje y de ahí hay que tomar ventaja, ¿no? Tomar ventaja o por lo menos no quedarse rezagado para algunas empresas que han tardado un poco en hacerlo, ¿no? Total. Aquí creo que vamos a poder hablar a partir de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido con los clientes que manejamos y con nuestra propia empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces, arranquemos. Te puedo preguntar, ¿cuál crees que es el primer error de marketing en tiempos de COVID? Bueno, pues creo que el primer error que se podría citar sería de pensar que todo va a volver a la normalidad pronto, precisamente lo que estamos hablando hace un momento. Pues Dios quiera que eso no se alargue demasiado, pero bueno, hay una realidad y hay que afrontarla. Y es eso, pensar que todo volverá a la normalidad pronto y que los negocios seguirán de la misma forma como se hacían antes. Y es una realidad que está cambiando totalmente. No sé cómo lo percibes tú, Nick. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el primer error que vi en muchos negocios, clientes que veníamos trabajando, es que sí, pensaban que todo iba a volver a la normalidad, que de repente llamaron a cuarentena y dijeron, no, pues esto ya en un mes, 2 meses salimos de nuevo y no pasó, ¿sí? Y bueno, pensar que todo iba a seguir igual que antes o que ya dentro de poco tiempo nos van a dejar salir nuevamente sin ningún problema y todo va a seguir exactamente igual. No, ese fue el primer error, que creo que a muchos les costó tanto el negocio como también a nivel de ganancias o de muchas cosas, ¿no? Y es que no puedes creer que todo va a quedar igual, ¿no? Cambian muchísimas cosas a nivel de costos, estrategias, comunicación, hasta las mismas soluciones que ofrece el negocio, puede que cambien, ¿no? Hay negocios que son más fáciles que se adapten y otros que definitivamente les cuesta muchísimo más y tienen que cambiar bastante, ¿no? Sí, sí, Nick, y el tema no es solamente las ventas que se pierden, son los clientes, porque incluso hay clientes que ya vienen, digamos que son clientes antiguos, pero en realidad les queda difícil visitar presencialmente, físicamente la tienda, el local, el consultorio, bueno, qué sé yo, dependiendo del tipo de negocio al que se dediquen. Entonces, eso es lo más doloroso, pues de que aparte de que se pierdan las ventas, de que se pierdan los clientes que ya se tienen, digamos, en cierta forma fidelizados desde hace algún tiempo atrás. Entonces, yo creo que eso representa también una de las grandes desventajas también de no tomar acción con respecto a eso. Total. Y creo que eso va como de la mano de lo que yo considero el segundo error, y es no atreverse a lanzar nuevas estrategias. ¿Qué opinas? Indudablemente, indudablemente. Yo creo que pues de las estrategias nuevas, por lo menos en lo que tiene que ver con retail, con tiendas,
es el tema del e-commerce, ¿no? Hay personas que tienen su e-commerce y de pronto no lo han explotado al máximo o no lo han sabido explotar, por lo menos en una parte básica, sino lo tienen ahí como una alternativa, pero no se han decidido de pronto a arrancar con eso. No sé qué piensas ahí, Nick. Yo pienso en muchos clientes y pienso en cada uno de los negocios, no sé si te pasa lo mismo, pero empiezo a recordar, digamos, cuando todo empezó y, bueno, habían negocios que aprovecharon y dijeron, no, pues no vamos a poder vender nuestro producto, pero entonces, ¿qué vamos a vender? ¿Sí? Y, bueno, vamos a aprovechar lo que tenemos, ¿no? Entonces, es un poquito eso, ¿no? Es el tema de ver cómo puedes, no sé, reinventarte, transformarte, o sea, idear nuevas soluciones, estrategias de negocio. Todo está cambiando y pues necesitas cambiar tú también, ¿no? No puedes percibir todo de la misma manera, tienes que ir evolucionando y tienes que pensar también en el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza del cliente en estos momentos, ¿no? Es ver como a detalle cómo tu solución se puede adaptar o si de repente necesitas hasta una nueva solución completamente, ¿no? Sí, indudablemente. Ejemplo de ello, por lo menos el caso del sector gastronómico, que ha sido uno de los más golpeados. Está el caso de restaurantes, ya no tiene la misma afluencia de gente, tiene las limitaciones de aforo en los locales. Entonces, por lo menos el caso de algunos restaurantes lo que están haciendo es vendiendo los ingredientes de los platos y hacen a través de una videoconferencia, sí, videollamada múltiple, un chef explicando cómo se preparan los alimentos, cuál es el toque que hay que darle para que quede con la sazón ideal, cosas por el estilo. O también los médicos, que algunos de pronto habían dejado la teleconsulta a un lado, y bueno, y en estos casos ha sido esencial y fundamental, ¿no? Y por lo menos si su especialidad lo permite, ¿sí? Porque pues no todas las especialidades se aplican totalmente para el caso de la teleconsulta. Es también otro de los casos que hay estrategias ahí que simplemente retomarlas y darle la forma y hacérselas asequibles también pues, a las personas, ¿no? Sí, sí. La educación virtual prácticamente, ¿no? O sea, También. evolucionó y esos son los campos que son más productivos actualmente, ¿no? Sí, sí, y lo que me preocupa, por lo menos ya que estás hablando de la educación, hay una institución educativa que estamos asesorando y el caso es de que pues ellos se adaptaron y en cierta manera una de las sedes fue la más rentable en el tema de dar ese salto a la educación virtual porque eran netamente presenciales y dar ese salto a la educación virtual, pero en cierta forma creen que esto ya va a acabar, ¿sí? Es lo que uno pues trata de sugerirles, pero usted sabe que de todas maneras hay una cabeza, ¿no? Que es la que toma las decisiones. Y Exacto. yo creo que tendría que sacar mayor ventaja de toda esta situación. Entonces, prepararse porque yo creo que la gente dice, no, ya esto, marzo yo creo que ya está como resuelto o algo así por el estilo. Y puede ser, ojalá se resuelva lo antes posible. Sí, porque tampoco es que nos pongamos aquí de pesimistas, pero en empresas hay que considerar, igual de todas maneras, así esto se solucione mañana mismo, es lo ideal, de que se trabajen todas esas estrategias, porque lo que hizo precisamente este fenómeno fue acelerar los procesos, ¿no? Total, total. Eso, digamos que toda la gente que antes no se atrevía a realizar compras online o no confiaba mucho en realizar compras por internet o a través de una aplicación, etcétera, Sí. hoy en día pues ya se superó esa barrera y confían muchísimo más en realizar las compras a través de internet. Entonces, de esa manera pues no es como que, mira, todo va a volver a la normalidad de antes, no, hay una nueva normalidad. De digitalizar también todos los negocios. Y ahí es donde también he visto negocios que, bueno, lamentablemente se han quedado congelados o no han podido salir adelante porque no pudieron digitalizar sus negocios o no evolucionaron. Y ese es creo que el tercer error, es no aprovechar la tecnología o los recursos que tienes
a tu disposición para sacar adelante tu negocio, ¿no? Es darle la vuelta, es ver qué es lo que puedes aprovechar y cómo puedes seguir teniendo un negocio, aunque no sea exactamente el mismo, pero necesitas seguir generando ingresos, a veces no solo por ti, a veces también porque tú tienes empleados, porque tienes otras personas que dependen de ti, familias, ¿no? Entonces es una responsabilidad bastante grande que hay en la cabeza de cada empresa en cuanto a ver cómo pueden seguir siendo rentables. Claro, y pues incursionar en el mundo digital tiene una gran ventaja, que es el hecho de los costos, ¿sí? Los costos son muy bajos o incluso se pueden volver, si no son muy bajos, se pueden volver escalables, que eso también es importante. A la hora de montar por lo menos una tienda digital, a veces sucede que algunas empresas lo veían como con cierta, como se habían empujado a hacerlo, pero no estaban totalmente convencidos de ello. Entonces, querían trabajarlo a media máquina y en realidad no le invierten la disposición y la energía, ¿sí? Y tener en cuenta que es como si abrieran otra tienda, otra sucursal, pero con las ventajas de que no van a tener unos costos fijos altos. Entonces, si tienen unos costos, digamos, de arranque, obviamente, pero en realidad son muy bajos. Y el potencial que pueden desarrollar ahí, que no tienen techo, pueden trabajar 7/24, pueden distribuir a todo el país o incluso fuera de él. Entonces, eso también es importante y no se ha sabido explotar. Hay muchas empresas o lo están explotando, pero lo están explotando a media máquina, se podría decir prácticamente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, primero eso, ¿no? Que hay negocios que no han sabido irse al mundo digital, pero también aquellos que ya estaban en el mundo digital y pensaban que todo iba a funcionar igual que, por ejemplo, el año anterior o el año antepasado o lo que sea, ¿no? Ahí es donde me parece súper curioso porque pues es otro error, pensar que todo va a seguir igual, ¿no? Más o menos como el primer error que veníamos comentando, que todo va a seguir igual. No va a seguir igual porque vienen cambios a nivel de comunicación, de costos, de muchas cosas. Entonces, dependiendo del país en donde se encuentra el negocio, podían ver incluso cambios en cuanto al costo por adquisición de un cliente o los mismos costos por adquisición de un lead o de un prospecto de cliente, ¿sí? Sí. Entonces, eso también me parece clave, que es no solo la transformación al mundo digital, sino también cómo el tema del COVID nos ha llevado a ver cambios dentro del mismo mundo digital que no veíamos antes. Exacto. Un ejemplo también que sucedió en estos días es el caso para los amigos que están en España, sobre todo el Corte Inglés. Sí, bueno, el Corte Inglés, para los que no conocen, pues es una gran superficie, sí, también, y que ellos pues tienen su tienda en línea, pero ellos no se habían tomado lo suficientemente en serio. ¿Cuándo sintieron la amenaza? Con la fuerza que ha ido tomando Amazon, por lo menos en Europa, ¿sí? Porque pues ya sabemos, conocemos de su poder en Estados Unidos y globalmente a través de muchos servicios que ellos también tienen, aparte de lo que es el marketplace. Y ya sintiendo los pasos de ese gigante, entonces que fortalecieron su estrategia de ventas en línea, de e-commerce. Entonces, muchas veces la gente se ve forzada a hacer el cambio y no ve de que ya se está generando el espacio y la oportunidad, por lo menos para que consoliden su mercado. ¿Por qué? Porque el cliente ya compra, ya la tendencia es a comprar en línea. Hay también la parte de muchas estafas y mucha gente que se aprovecha también para sacar ventaja de ello, pero de todas maneras es indudable, ¿no? Por lo menos la experiencia ahorita a fin de año, la venta de licor por internet se disparó. Entonces ya la gente, pues tendremos esa realidad, ¿no? De que robots llevarán los productos directamente a las casas. Entonces no tenemos que esperar, por lo menos en el mercado, que nosotros estemos consolidados como empresa para que saquemos ventaja de ello, ¿no? Total, es así. Bueno, es eso, no saber cómo orientar el negocio también hacia el mundo digital, otro error que habíamos conversado. Sí. Y eso, incluso yo vi negocios que, digamos, empezaron a adaptarse bastante rápido y tuvieron que cambiar todo su modelo de negocio o incluso las soluciones que estaban ofreciendo
Sí, pero había detalles, ¿no? Y ahí también, digamos que entra el tema de inteligencia a nivel de negocios, ¿no? En cuanto a que vi que de repente encontraron, no sé si recuerdas a principios de la pandemia, cuando todo está empezando y todos empezaron a vender cubrebocas, ¿no? O tapabocas. sí, Y bueno, se volvió un boom, ¿no? Entonces, claro, claro, en un principio cuando había escasez de tapabocas era buenísimo sí, y bueno, hubo personas que empezaron a comprar pues cantidades alarmantes para poder vender, sí. ¿sí? Y cada semana iba evolucionando, ¿no? Mm. Ya de una semana a otra ya no era tapabocas lo que era como el primer producto de necesidad, sino que entonces ya luego, ¿no? El jabón, el alcohol, luego empezaron a salir que las máscaras estas que te cubrían toda la cara, ¿no? Que son Sí, transparentes con un plástico. sí, como unas Eh, caretas. exacto, las caretas. Y así muchos productos como los de cada una de las tiendas en la cual tú pisas y sale el jabón o el alcohol, ¿no? El gel alcoholado, etcétera. Sí, Incluso esa que tú pisas y que también te puedes lavar las manos allí, todo ese tema, dispensador, sí. los Dispensador dispensadores. como de peal, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces fíjate que iba evolucionando y cada semana era un producto nuevo, diferente. Y lo que vi que pasó también era que muchos negocios estaban orientando a eso, lo cual era un buen negocio, pero algunos tal vez compraron mucha mercancía y luego no tenían eh, digamos, hacer competencia, porque otros empezaron a comprar también y luego había tanta oferta, sí. sí, que era difícil competir. Incluso en algunos Está saturada casos la en oferta. algunos casos ya el precio al que lo habías comprado ya no te servía y lo tenías que vender incluso hasta más económico, de tanto que Mm. había esa oferta y demanda, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Porque no es solo el tema de cómo orientarse al mundo digital, sino también, o sea, hacer que el negocio sea rentable porque va a variar muchísimo dependiendo de cada semana. Hay un nuevo mercado, hay un nuevo producto y vi como negocios, o sea, se iban para arriba con la venta de este tipo de productos y otros negocios que tal vez no pudieron controlarlo, manejarlo bien Mm. y no pudieron, pues, o sea, les costó muchísimo salir de allí, a pesar de que iban bien, en un buen camino, pero Mm. llevar ese control fue complicado también. Sí, el tema de todo lo que fue, todos esos commodities, todos esos productos que se sacaron en esta era COVID, pues generó un fenómeno muy interesante al punto pues, de que Facebook sí estaba restringiendo la pauta de ese tipo de productos. Pero tengo un Sí, cliente que sí. trabaja bueno, que siempre ha trabajado muchísimos años con el sector de suministros médicos y pues él incluso tuvo dificultades para anunciar algún tipo de productos Claro. de ese ramo, ¿no? Que cualquier Y cosa que dijera COVID o que dijera virus o lo que sea, claro, y era grupos de bloqueado. Facebook, bueno, aquí hay un grupo en Colombia, Wiki Empresarios, prácticamente se saturó de eso, todo el mundo vendiendo o revendiendo sus tapabocas y pues ahora ya, y es más, mucha gente se dedicó del sector de la confección, se dedicaron a hacer tapabocas, bueno, ahorita llegamos a costos de 600 pesos un tapaboca, entonces, bueno, al público, ¿no? Precio al público, entonces la cuestión se volvió bastante competida y en realidad pues se saturó el mercado, ¿no? Se saturó el mercado y la experiencia que quedó con eso, pues ya saliéndonos un poquito ahí como del tema digital, pero como esa Sí. enseñanza, ¿no? De lo que podría quedar ahí, no sé qué más podrías complementar con eso. No, yo creo que ya podemos irnos al último error y es el Mm, de no buscar asesoría. sí, O sea, sí, hay que irse al mundo digital, pero en muchos casos, pues tú no sabes cómo irte al mundo digital. Te encuentras con muchos emprendedores y personas que, bueno, tienen que rebuscarse, reinventarse, como el término tan famoso de reinventarse. trillado, sí, sí, sí. Sí, pero, pero es válido, ¿no? Llega Sí, y dicen, bueno, sí, tal vez las personas que se quedaron sin trabajo, pues bueno, tienen que buscar otra alternativa. Se buscaron crear un negocio y sí, o aquellos que ya tenían un negocio físico se van al mundo digital, pero ahí es donde hay que buscar un equilibrio porque aquí el tiempo es fundamental, ¿no? mm, Y el tiempo es dinero, siempre lo he dicho, tiempo es dinero y en estos casos, pues si no buscas asesoría, puedes estar invirtiendo un tiempo que luego te va a salir muy caro, ¿no?
en el tema de que, pues, si necesitas llevar tu negocio al mundo digital, necesitas hacer campañas, necesitas montar una página web, empezar en redes sociales, ¿sí? Y de repente no sabes cómo hacer ni una publicación, o no sabes cómo crear contenidos de valor, o cómo se hace una página web. Entonces ahí tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces ahí es donde hay que evaluar también, oye, los costos que implica ese tiempo, o los costos de poder pagar y buscar por lo menos una asesoría, ¿no? Porque ni siquiera es el tema de que vayas a conseguir una agencia, un equipo, un community manager o un desarrollador web, ¿sí? Porque eso pues obviamente tendrías que pagarle a esas personas, sino también, oye, busca asesoría a ver cuál es el camino ideal, porque dependiendo del tipo de negocio que tengas, puede que haya un camino más fácil y que no necesites a que sea por redes sociales, sino que, mira, a través de campañas de Google y una landing page, puedes llegar a generar un negocio que te sea rentable, ¿no? Sin necesidad Sí. que estés gastando en otras cosas. Entonces, creo que ese es el otro error del que podríamos comentar. Sí, claro. Me suele ocurrir con muchos clientes, bueno, gente que tiene empresa, que de verdad dice, no, esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo hacer yo, esto lo puedo hacer yo. Y resulta que están dejando de invertir ese tiempo Sí, en actividades propias de su empresa, en hacer administración efectiva o en generar nuevas estrategias de venta o buscar nuevos proveedores. Entonces se enfocan de pronto, pues sí, ahorita podemos encontrar en YouTube prácticamente información para hacer de todo, ¿sí? Y la gente acude, hay cursos, hay un mar de información para dónde, o sea, por dónde buscar, por dónde encontrar información, pero la gente a veces quiere dedicarle ese tiempo que podría dedicar a su propio negocio. Sí, los españoles tienen una frase que le dicen como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, quieren hacer ellos mismos, pero es tiempo que le pueden dedicar perfectamente a actividades propias de su negocio, a que crezca más, ¿sí? Y se dedican a ensayo y error, a probar, y no es el campo propio de ellos. Entonces también yo creo que ese es uno de los errores comunes que se presentan, y sobre todo en este proceso que se requiere que sea acelerado, sí. de que se comience lo más pronto posible, si no ha comenzado o si ha empezado hace ya algún tiempo, revisar la estrategia y si quiere replantearla, pues hacer lo que corresponda, ¿no? Sí, total, total. Ahí está el tema, es el costo, evaluar los costos. El tiempo que tienes que dedicar aprendiendo, equivocándote, ¿sí? Sí, Y bueno, buscando la forma de que eso funcione, o contratando gente que sepa más, ¿sí? Que de sí. repente no digo, oye, tienes que contratar al desarrollador, al community, al publicista y a todo el equipo, ¿sí? Pero por lo menos busca asesoría para ver, oye, por dónde es que tiene que ser el camino, ¿no? Por dónde te puedes hacer el camino más corto para empezar a ver resultados. Sí, claro. Y pues no es que esté mal que hagan eso, no esté, pero si en realidad su negocio no les representa los suficientes ingresos, pues ya hay gente, entiende uno que hay gente que se dedique de pronto a investigar, a aprender. Pero si su foco de negocio es, qué sé yo, cualquier tipo de distribución de productos o prestación de servicios, enfóquese y concéntrese en su negocio, ¿sí? En su nicho, y busque la asesoría correcta para que una persona lo apoye y potencie el alcance de su empresa, ¿no? Yo creo Total. que eso es muy Sí, si tienes importante. el tiempo, aprende. O sea, y es que Exacto. hay que aprender por lo menos lo mínimo, lo básico, Sí, para que luego el día de mañana no te vayan a ver tampoco la cara, y que eso es súper importante. Algo que a mí me gusta es siempre educar a los clientes, ¿no? O sea, sí, yo no soy mucho de, mira, no te voy a mostrar la campaña, no, mira, ven y te muestro, ¿verdad? sí, Incluso ven y armamos juntos y podemos descubrir juntos cosas, ¿no? sí, Uno no es el experto en el negocio, ellos lo son, entonces uno es el experto en el tema de marketing. Y cuando tú los ayudas y ellos te van dando feedback también y van entendiendo cómo funciona la cosa, veo que la dinámica funciona mucho mejor, se consiguen mejores resultados y eso es clave, ¿no? A la mm, final hay que entender también que esas personas o estos clientes tienen un negocio, ¿sí? Y ellos no están en busca de ir a hacer todo el trabajo solos, ¿sí? mm, Un negocio como tal, si está pensando en escalar, en crecer, necesita delegar trabajo y eso es clave, ¿no? Y para poder delegarlo, pues tiene que contar con gente que sea profesional
y sin miedo pues de estar educando e informando lo que pasa, ¿no? Eso es clave porque a partir de ahí es donde el cliente puede tomar decisiones. Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? El educar también a cada uno de los clientes, a cada uno de los negocios, sobre todo a los que toman decisiones. O sea, para que puedan tomar decisiones tienen que saber qué es lo que pasa y cómo es que pasa, ¿no? Ellos no se van a poner a hacer el trabajo, pero necesitan saber lo mínimo para poder ubicarse, ¿no? Y tomar decisiones. Total. Coincido plenamente. Y bueno, este tema, bueno, estos puntos yo creo que se pueden extender y tenemos muchas más anécdotas, sin mencionar, digamos, a las empresas ni entrar en muchos detalles, pero sí, de verdad que hay mucha tela para cortar ahí con esta temática de todo este aprendizaje en esta era COVID. Sí, yo creo que podemos ir cerrando, pero antes de cerrar me gustaría invitar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos comenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos, ¿cierto? Sí, eso nos ayudaría muchísimo. Bueno, ya como saben, tenemos a cada uno una agencia, hemos tenido experiencia con varias agencias también de marketing y bueno, tenemos este podcast que queremos aprovecharlo para brindar nuestra experiencia, ¿no? Y pues mostrarle lo que hemos aprendido, lo que opinamos también sobre, sí, negocios, emprendimiento, marketing, publicidad, estrategias, hasta cosas que están pasando en la actualidad o a futuro. ¿Quisieras agregar algo más, Wilber? No, yo creo que eso en la descripción, en las notas del programa van a encontrar los enlaces de las agencias, pues información complementaria, algún enlace que de pronto nos ayude también a aclarar todo lo que se explicó acá, pues lo colocaremos lo pondremos en la nota del programa, ¿no? Claro, y si creen que hay algún error que no hemos mencionado, pues también lo pueden comentar, ¿no? Perfecto, sí, estamos, no somos los gurús, no somos los que más saben ni nada por el estilo, pero desde nuestro punto de vista tratamos de aportar, enriquecer y, bueno, sumar, ¿no? Eso, perfecto. Bueno, yo creo que nos despedimos entonces. Wilber, muchas gracias. Vale, muchas gracias también, Nick. Estamos ahí pendientes y vamos para adelante con toda esta nueva era que se nos viene encima. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, perfecto. Chao, chao. Chao, chao, éxitos.